Dios les bendiga, queridos hermanos. Feliz domingo de resurrección y queremos en esta mañana pues darle un caluroso saludo, ¿verdad?, a toda nuestra congregación. Aquí estamos como familia pastoral en este día para decirles a todos que les amamos, que les extrañamos y que vamos a estar acá, ¿verdad?, dando siempre pues la pelea por el Evangelio de Cristo Jesús. Es una mañana muy especial y el pueblo del Señor se goza. Donde quiera que usted esté en esta mañana puede dar un amén, ¿verdad? Porque el Señor ha resucitado, Él está vivo, la tumba no le pudo encerrar y ahora Él reina y gobierna en majestad, en toda, ¿verdad?, su gloria y en todo su esplendor. Nuestro Cristo resucitado está a la diestra del Padre, allí intercede por nosotros y Él desea una relación personal con cada uno de sus hijos. Y en esta mañana quiero darle la oportunidad a mi esposa porque ella también quiere, pues, transmitirles unas palabras a nuestra congregación y a nuestros hermanos en esta mañana. Buenas tardes, hermanos. Hoy es un día glorioso para nosotros porque el Señor Jesucristo resucitó, pero es un día que también se llena de emociones porque es difícil en un día tan especial donde el pueblo cristiano se reúne para alabar al Señor, estemos celebrando este culto desde la distancia y hoy con el más sentido corazón le damos un saludo de parte de nuestra familia pastoral, porque realmente les queremos, les amamos y les extrañamos, pero confiamos que esto pronto va a pasar y estaremos de regreso alabando al Señor en este lugar tan precioso. Bendiciones, hermanos, les queremos. Amén. Yo sé que las emociones a veces, ¿verdad?, nos ganan. Y es verdad que estamos deseosos de poder recibirles a todos nuevamente acá como congregación y juntos, ¿verdad?, alabar el nombre de nuestro Dios, escuchar su palabra, ¿verdad?, y edificarnos mutuamente como nos enseña la palabra. Pero ese día ya viene, y solo le pido a Dios, ¿verdad?, que usted pueda ser preservado, que usted sea guardado y que juntos, ¿verdad?, regresemos con más fuerza que nunca para seguir llevando la obra de nuestro Señor. Así que voy a darles ahora a ustedes la oportunidad de que se retiren y yo me quedo, ¿verdad?, con usted allí en su casa. Gracias por estar conectado. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana porque hay que decirle a este mundo, ¿verdad?, que el Señor no está en la cruz, que el Señor no está en el sepulcro, que el Señor ha resucitado y está, ¿verdad?, más glorioso que nunca, ¿verdad?, y está viéndonos a cada uno de nosotros y está sobre su pueblo. Y este es ese día, ¿verdad?, donde hablamos acerca de su muerte, de su resurrección y de esa gran esperanza, ¿verdad? La victoria de Cristo Jesús en la cruz aseguró, ¿verdad?, nuestra eternidad, la eternidad de nuestra alma. Y miren, durante esta celebración yo he estado haciendo énfasis en que todos los creyentes estemos reflexionando, ¿verdad?, que estemos en estos días leyendo, orando, ¿verdad? Y les he pedido que piensen en lo que implica la muerte y la resurrección de Jesús para su vida. Y hoy quiero presentarles a la cruz de Cristo Jesús como la gran consolación del ser humano. Creo que todos, ¿verdad?, conocemos ese impacto eterno que tiene la cruz. La muerte de Jesús alcanza para pagar el pecado de toda la humanidad. Él fue el sacrificio perfecto y suficiente, ya que el hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede ofrecerle a Dios mejoramiento personal a cambio de la eternidad, no puede ofrecer obras a cambio de la salvación. Solo Cristo Jesús pudo hacer eso por cada uno de nosotros. Solo por fe, creyendo en su sacrificio como el sustituto, ¿verdad? Solo por fe en esa muerte y en esa resurrección es que nosotros podemos alcanzar la redención y podemos obtener la seguridad eterna. El autor de Hebreos dice que Satanás tenía el imperio de la muerte, pero también nos dice el autor de Hebreos que Cristo, por medio de su muerte, triunfó, por medio de su resurrección, triunfa y nos ha librado, ha quitado toda potestad a aquel que tenía el imperio de la muerte y ha traído libertad a todos los que ahora, por la fe, ¿verdad?, tenemos una nueva relación con Dios. Y esto, ¿verdad?, es el impacto eterno de la muerte y la resurrección de Cristo. Perdón de pecados y seguridad de vida
eterna. Pero sin embargo, la muerte y la resurrección de Cristo no solo impacta la eternidad del ser humano, sino que también impacta nuestra vida ahora mismo, nuestro diario vivir, especialmente en un mundo caído, en un mundo donde vamos a tener que enfrentar aflicciones, ¿verdad? Y yo quiero que en esta mañana usted piense en este particular. La cruz de Cristo es consolación para todos los creyentes. Miren, no es un secreto, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pruebas, tiempo de aflicción. Hay muchas familias ahora mismo que han sufrido y están sufriendo. Hay algunos que han perdido en estos días a un ser querido por causa de esta pandemia, de este virus que ha sobrevenido sobre la faz de la tierra. Y estamos hablando de algo que ha afectado al planeta completo. No ha afectado a un país, no ha afectado a un solo pueblo, ha afectado a la raza humana y nos ha hecho reflexionar a todos. Y hay personas sufriendo. Hay quien ha perdido a alguien. Hay quien ahora mismo tiene un familiar en un hospital, probablemente conectado a un respirador, con un pronóstico reservado sobre su vida. Hay personas que ahora mismo tienen a un ser querido en su casa que ha dado positivo, ¿verdad?, a este virus y sabemos cómo se trastorna un hogar cuando tenemos que vivir en medio de todas estas cosas. ¿Cómo me puede ayudar la cruz de Cristo Jesús? ¿Cómo Jesús viene a traer consolación a mi vida? Y miren, cuando nosotros pensamos en consolación o consolador, pensamos generalmente como cristianos en la persona del Espíritu Santo, porque la Escritura nombra, ¿verdad?, al Espíritu Santo con este nombre, el Consolador. El propio Jesús dijo, si yo me voy, yo voy a enviarles a ustedes el Consolador. Y es correcto, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en la Escritura el uso, ¿verdad?, de la palabra Consolador no es exclusivo al Espíritu Santo. No olvide que usted tiene un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que estos tres son unos y son consustanciales. Así que la Escritura también se refiere a Jesús como consolación. Si usted leyera conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos 25 y 26, dice allí la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Voy a buscarlo, versos 25 y 26, hablando de Simeón. Simeón, dice la Escritura, que era un hombre justo, que estaba allí en el templo y que el Espíritu Santo le había dicho, ¿verdad?, que no iba a morir sin ver la consolación de Israel. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Así que este hombre había recibido esa revelación. No vas a morir sin ver al Mesías enviado, al Cristo enviado. Y este texto, ¿verdad?, nos dice que ese Mesías era o es la consolación, ¿verdad?, de Israel. Así que Cristo Jesús es presentado también para nosotros como un gran consolador. Y voy a leer con ustedes en esta mañana una historia que todos nosotros conocemos en el Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 11, voy a leer los versículos del 17 al 27, y es el momento en que Jesús llega a Betania una vez que Lázaro ha muerto. El encuentro que tiene Jesús con sus dos hermanas, Marta y María. Si usted tiene allí su Biblia, le pido, por favor, que la abra allí en el capítulo 11, y si no, pues los textos estarán también disponibles para usted en esta mañana. Y leyendo, dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios,
Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Y miren, qué interesante. Este es uno de esos pasajes que realmente nos conmueve. Y quiero notar, ¿verdad? Quiero que usted pueda mirar el uso, ¿verdad?, que hay aquí de este sentimiento de consolar, de consolación, ¿verdad? Y miren, esta palabra, consolación, ¿verdad?, viene de una palabra en griego, es la palabra paraklesis, y significa confortar, exhortar y alentar. En el diccionario castellano, ¿verdad?, en nuestra lengua española, cuando usted busca esta palabra consolación, usted va a encontrar que la definición dice consolar, aliviar una pena, una aflicción, ¿verdad? Consolar o aliviar una pena o aflicción. Sin embargo, la palabra consuelo, desde el punto de vista o la definición bíblica, implica el cese de una pena y una aflicción, sustituyéndola por gozo y alegría. Y yo quiero que usted note esto, ¿verdad? Porque normalmente para nosotros consolar está limitado a esto, ¿verdad? A traer una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, a alentar una persona. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, la consolación no es solo alentar. La consolación está ligada a que una pena cesa, a que se puede terminar una aflicción y al mismo tiempo es sustituida por gozo y por alegría. Y esta es la verdadera consolación que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Y es interesante porque muchas veces nosotros queremos hacer la función de consoladores, traerle consuelo a una persona, especialmente cuando esta persona ha perdido a alguien. Cada uno de nosotros funcionamos como consoladores cuando tenemos que enfrentar la muerte de un ser querido, ¿verdad? Cuando nos acercamos a una persona que ha perdido a alguien. Y en nuestra mente, la palabra consuelo la ligamos a una palabra que es la palabra resignación. Para nosotros, estas dos palabras están ligadas. Consuelo es resignación, ¿verdad? Tienes que resignarte para que puedas encontrar un consuelo. Es como el que dice, hay que aguantarse este golpe porque no podemos hacer nada más. Y muchas veces cuando nosotros queremos actuar como consoladores, lo que estamos ofreciendo a las personas a veces son palabras huecas, palabras vanas como un consuelo, frases piadosas que en sí no ayudan a la persona en lo más mínimo, ¿verdad? Y mucho menos logran que venga el gozo o la alegría a esa persona que está en aflicción, que está pasando por algún problema. Si usted no me cree, pregúntele a Job, ¿verdad? Job habla de este sentimiento en referencia a aquellos 3 amigos que vinieron a consolarle en medio de su aflicción. Si usted va conmigo allí al libro de Job, allí en el capítulo número 16, los versículos del 1 al 4, miren lo que dice Job. Dice, respondiendo Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O que te animan a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Job está diciéndole a sus amigos, ustedes me son consoladores molestos. Por fin, ¿cuándo es que se va a acabar, verdad? ¿Cuándo será el fin de todas estas palabras vacías, a veces sin sentido? Y Job dice, si fueran ustedes los que estuvieran en mi lugar, yo también podría decirles a ustedes muchísimas palabras huecas y vacías, si tu alma estuviera en lugar
de la mía. Pero obviamente Job no estaba recibiendo verdadera consolación de parte de sus amigos. Y así actuamos todos los seres humanos, repito, ¿verdad? Especialmente delante de la muerte, cuando la muerte, ¿verdad?, toca a la puerta. Nosotros a veces asistimos a un funeral y abrazamos a esa persona que está pasando por ese triste momento y todo lo que le decimos es: te acompaño en tus sentimientos. Esa es una frase clásica, ¿verdad?, en nuestro mundo hispano, ¿verdad? No somos nada, ten fuerza, ten fe. Y tratamos con esto de consolar a las personas. Y está bien, nosotros queremos de alguna manera solidarizarnos con la persona que está sufriendo, y esto es bueno, eso es correcto que nosotros lo hagamos. Yo mismo he dicho esas frases en muchas ocasiones, pero soy consciente de que mis palabras muchas veces no traen la verdadera consolación. Es imposible que la traiga, porque solo Cristo puede dar una consolación que no solo quita y hace que cese la aflicción, sino que trae gozo y trae esperanza. No soy yo el que lo puedo hacer. Yo puedo ayudar a la persona, yo puedo guiar a la persona a Cristo Jesús, porque Él es el que nos da la gran consolación, ¿verdad? No hay mejor ejemplo que la muerte para ver la consolación de la cruz, ¿verdad? El hombre no enfrenta un problema más terrible que la muerte, ¿verdad? No hay otra cosa en el mundo que lo haga sentirse más impotente que la muerte, porque no puede hacer nada contra ella. Simplemente la muerte llega y nos arrebata a veces a un ser querido. ¿Cuántas personas están pasando ahora mismo en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Por esa impotencia y por ese dolor. Y déjenme decirle que hemos visto imágenes tan tristes en estos días. Todos hemos visto las noticias, ¿verdad? Esos entierros masivos que se están haciendo en Nueva York. Cuando estamos viendo y me pongo, trato de ponerme en el lugar de una persona que haya perdido un ser querido y ni tan siquiera sabe si en uno de esos ataúdes que está viendo en las noticias puede estar su ser querido. No lo sabemos. En estos momentos de pandemia, nuestros seres queridos a veces llegan al hospital y no podemos ir al hospital a estar con ellos. No podemos compartir con ellos en su enfermedad. Y algunos, ¿verdad?, que se han ido porque sencillamente la muerte ha llegado y los ha arrebatado. No hemos podido estar con ellos en sus últimos momentos. No podemos ahora hacerle un funeral como el que nosotros quisiéramos. Qué gran impotencia, ¿verdad? Qué gran aflicción, qué gran dolor está llegando al corazón de muchísimas personas. Y yo me pongo a pensar, donde no está Cristo, qué gran dolor para estas personas. Porque no tienen el consuelo de la cruz. Y solo Jesús, querido hermano, puede traernos fuerza, paz, esperanza en medio de una aflicción tan grande, ¿verdad? En medio de una aflicción tan terrible. Quiero que volvamos ahora a nuestra lectura bíblica allí en el Evangelio de Juan, a este pasaje, ¿verdad?, de la muerte de Lázaro. Allí Juan nos habla de esta familia que está pasando por un momento terrible, un momento, ¿verdad?, donde han perdido a un ser querido. No estamos hablando de un momento donde falte la comida. Cuando falta la comida, eso se puede resolver. No estamos hablando de que faltaba ropa, eso también tiene solución. No estamos hablando de un problema de dinero, ¿verdad? Eso se puede arreglar. No es un problema porque no he pagado la renta o no he pagado la luz o el agua. Eso también se puede solucionar. No estamos hablando de un problema de que yo perdí mi empleo y ahora tengo terribles problemas económicos. No estamos hablando aquí de un problema en el matrimonio o un problema con mis hijos. Todas esas cosas tienen solución. Estamos hablando de un problema terrible. Estamos hablando de que ha llegado la muerte y nos ha llevado a un ser querido y ahora sentimos la gran impotencia de que no podemos hacer nada y nos invade entonces la pena y la aflicción. Miren, esta familia era una familia querida por Jesús, muy querida.
Y nosotros leemos en los evangelios que Jesús visitaba varias veces, ¿verdad?, la aldea de Betania, y estuvo en casa de Marta y María y Lázaro, su hermano. ¿Quién no conoce, verdad?, ese pasaje famoso de Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María escogió la buena parte, la cual no le será quitada, ¿verdad? Pero ahora estamos enfrentando un problema de otra naturaleza. Ha llegado la muerte y se ha llevado a Lázaro, ¿verdad? Y miren, no faltó personas que vinieran a solidarizarse con Marta y María por la muerte de su hermano. Déjeme decirle que la muerte nos pone a todos, ¿verdad?, en el mismo renglón. Y eso lo estamos aprendiendo también ahora con claridad en medio de esta pandemia, ¿verdad? Muchos se están dando cuenta, esto no discrimina entre rico y pobre, blanco o negro, ¿verdad?, cristiano o musulmán, no discrimina por nacionalidades. Estamos hablando de la raza humana y nos damos cuenta que todos estamos exactamente en el mismo renglón. Y humanamente nos sentimos a veces impotentes ante la muerte, por lo menos el que no conoce a Cristo Jesús. Siente una gran impotencia y se puede identificar fácilmente con aquella persona que está pasando por este sufrimiento. ¿Quién no ha perdido un ser querido? ¿Quién no ha tenido que llorar por causa de la muerte? Todos en este mundo hemos tenido que llorar porque la muerte en algún momento nos ha arrebatado a alguien a quien amamos. Y en el versículo 18 y 19, aquí, ¿verdad?, se nos dice que muchos judíos habían venido para consolar a estas hermanas. ¿Lo entendemos? Los judíos vinieron a ser solidarios con Marta y María, a consolarla por la pérdida de su hermano Lázaro. María, al saber que Jesús venía, dice el texto que corrió para encontrarle y se postra a los pies. Y movida por su dolor, comienza a reclamarle a Jesús. Y de esto hemos hablado en otras ocasiones. El ser humano le reclama siempre a Dios. Y es interesante notar algo, ¿verdad?, que el único evangelio que narra esta historia es el evangelio de Juan, que por cierto no narra otras historias de resurrección, como la hija de Jairo o como el hijo de aquella viuda en Naín, ¿verdad? Pero en la cronología que viene Juan describiendo en su evangelio, hasta este momento Jesús había sanado a muchísimas personas de enfermedades, y esto hace que sea muy lógico el reclamo de María. Si hubieras estado aquí, perdón, el reclamo de Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como el que dice, tú tienes el poder para sanar la enfermedad, para que no llegue precisamente la muerte que nos está causando ahora tanto dolor. Pero, Señor, has llegado tarde. Si tú hubieras estado aquí, a veces no consideramos que Jesús está aquí ahora y eso es lo que importa. El Señor está aquí, si el Señor está aquí, todo estará bien. Ellos pensó, ya el Señor ha llegado tarde. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Qué importantísima declaración. Miren, a una persona que está sufriendo precisamente por la muerte de un ser querido, ahora el Señor le está diciendo frente a frente, tu hermano resucitará. Y es interesante, ¿verdad? Esta palabra es la más importante en esta historia, en esta mañana. Resucitar o resucitará, ¿verdad? Viene de una palabra griega, es la palabra anistemi y significa levantarse, pararse, ¿verdad? Y Marta, de acuerdo a su creencia judía, farisea, obviamente, ¿verdad? Porque los fariseos creían en la resurrección, ¿verdad? A diferencia de los saduceos que no creían, ella en su creencia judía cree, ¿verdad?, que sí, que su hermano va a resucitar, pero le dice, yo sé que él va a resucitar, pero en la resurrección postrera, algún día, ¿verdad?, él se va a levantar. Sin embargo, Jesús hace una gran afirmación, y aquí está el centro de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Usted puede decir amén ahí donde quiera que usted esté. Eso merece un amén. Jesús es resurrección y vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y la palabra griega que se usa aquí es diferente, ¿verdad? Para resurrección. Jesús habla de que Él resucitará. La palabra era anistemi, levantarse, pararse. Pero cuando Jesús habla de Él, yo soy la resurrección y soy la vida, la palabra griega es diferente, es la palabra anastasis, significa levantar de nuevo. Dicho de otra forma, Jesús le está diciendo, ¿verdad?, a Marta, yo soy el que puede levantar de nuevo. Y si crees esto, aunque estés muerto, vas a vivir. Soy el que puedo levantar de nuevo. Y Jesús lleva, ¿verdad?, esta pregunta al plano personal. Si usted va conmigo, ¿verdad?, allí al versículo 26. El versículo 26 del capítulo 11 termina con esta pregunta, ¿verdad? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esa es la pregunta que debe de trascender en el tiempo y llegar a todo ser humano cuando escucha esta declaración de Jesús. Jesús te está diciendo a ti, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él lo está declarando, pero después nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿tú crees esto? ¿Puedes creer esto? Y yo sé que muchos de los que me están escuchando dirían, yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Pero probablemente en esta mañana hay alguien que está conectado con nosotros en las redes que no cree que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Que no cree que aunque esté muerto un día va a poder vivir. No porque haya sido una buena persona, no porque se haya portado bien, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y Él es el sacrificio perfecto por tus pecados. Y por medio de la fe en Él, en esa muerte, es que usted tiene esta maravillosa promesa. Luego la historia dice que que Marta manda a llamar a su hermana, ¿verdad? Y esta hermana le hace exactamente el mismo reclamo a Jesús, ¿verdad? Si tú hubieras estado aquí, tú hubieras podido impedir esta muerte. Y la respuesta de Jesús es el hecho más maravilloso. Yo tengo poder sobre la muerte. Si usted va conmigo allí al Evangelio de Juan, al versículo 31, y ese texto creo que no lo tengo para ponerlo en la pantalla, pero miren qué interesante. Dice el verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María que se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Qué interesante, ¿verdad? Dice que los judíos que estaban consolando, ¿verdad?, a Marta y a María, la vieron salir, a María en este caso, ¿verdad?, y dijeron, va al sepulcro a llorar. Ahora, era algo obvio, ¿verdad? Estos judíos, aunque estaban allí para consolar, no lo estaban logrando. Humanamente no tenemos ese poder, ¿verdad? Podemos estar allí, acompañar a la persona, podemos decir frases piadosas, pero no tenemos el poder de consolar. Solo Cristo, ¿verdad?, trae la verdadera consolación a nuestras vidas. Ellas estaban desesperadas, ellas estaban dolidas, ¿verdad?, en la pena y la aflicción de la muerte de su hermano. Y tan era así que el propio Jesús, dice la palabra, que se conmueve en espíritu, se estremece y llora. Y esto es algo significativo, hermano, porque nunca pienses que Jesús es ajeno a tu dolor. Hay personas ahora mismo sobre la faz de la tierra que están preguntando, ¿dónde está Dios cuando me están pasando estas cosas? ¿Dónde está Dios cuando esta pandemia me ha arrebatado la muerte de mi esposo, de mi esposa, de mi padre, de mi madre o de algún otro ser querido? ¿Dónde está Dios? Déjame decirte que Dios está ahí y Dios no es ajeno a tu dolor. Él sabe tu dolor y se duele contigo. Jesús sabía lo que estaban pasando Marta y María. Se estremeció, se conmueve en espíritu y llora. Y sabía que en solo en minutos, Lázaro estaría vivo nuevamente, ¿verdad? Sabe que en poco tiempo, ¿verdad?,
Él traerá la verdadera consolación y traerá gozo y alegría a aquella familia. Porque Cristo es el que tiene el poder para levantar de nuevo. Miren, hay una historia curiosa en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 20, los versículos del 7 al 12, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 7 al 12. Lo voy a leer con usted. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y miren, fue levantado, ¿cómo? Muerto, dice la Escritura. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Miren qué historia, ¿verdad? Pablo estaba predicando, estaba, ¿verdad?, allí en Troas, se estaba despidiendo de los hermanos, y dice que disertaba largamente, y había un joven sentado en una ventana en el tercer piso. Lo agarra un sueño profundo y este joven se cae de un tercer piso, y dice: fue levantado muerto. La Escritura, ¿verdad?, no miente en esto. Muerto es muerto. Este joven murió del impacto al caer de un tercer piso. Sin embargo, Pablo bajó, ¿verdad?, y dice que se echó sobre él, y Dios obró algo maravilloso, ¿verdad? Dios resucitó en ese momento a Eutico. Y después Pablo subió y dice que estuvo hablando hasta el amanecer. Pero me encanta, ¿verdad?, como termina el versículo 12. Dice: y levantaron al joven vivo. Porque la resurrección es eso, ¿verdad? Vivo. Y dice: y fueron grandemente consolados. Ustedes se imaginan el dolor en el momento en que Eutico cayó y las personas se dieron cuenta que por aquel golpe aquel joven había muerto. La consolación, ¿verdad?, de saber que ahora está o fue levantado vivo. Ese es el efecto, ¿verdad?, de la resurrección. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Miren, el resto de la historia de Lázaro allí, ¿verdad?, con sus hermanas Marta y María, todos nosotros la conocemos, ¿verdad? Lázaro es resucitado, el Señor llega frente al sepulcro, no querían abrir la piedra porque hacía 4 días, le dijeron: Señor, ya hiede, tiene mal olor. Jesús dijo: no crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor llamó a Lázaro y Lázaro salió del sepulcro, ¿verdad?, vivo para la gloria de Dios. Pero eso, ¿verdad?, eso dirán algunos, no es lo que me ha pasado a mí. Muy bonita la historia, ¿verdad? Muy bonita la historia, pastor. Qué bueno, cuánto me alegro por Marta y por María, cuánto me alegro por Lázaro, porque resucitó, volvió a la vida. Pero, ¿sabe? Eso no es lo que me ha pasado a mí. Mi ser querido murió y ahora no ha resucitado. Sigue muerto. Y este dolor sigue aquí. Yo recuerdo hace muchos años a un lindo hermano en Cristo, ¿verdad?, que su cuñado había fallecido y él apreciaba mucho a su cuñado. Y él me contó, estando después en el funeral, él me contó la siguiente historia. Me dijo: pastor, yo tuve la oportunidad de quedarme solo allí con el cadáver de mi cuñado. Estuve orando mucho allí con él, con su cuerpo. Y yo le dije: Señor, tú tienes el poder de levantar a las personas de la muerte. Y así como levantaste a Lázaro del sepulcro, yo te ruego, te pido de lo más profundo de mi corazón que tú levantes ahora mismo a mi cuñado. Y me dijo: pero eso no pasó. Y me preguntó: pastor, ¿por qué Dios resucitó a Lázaro y no resucitó a mi cuñado, verdad? ¿Por qué no lo hizo si yo se lo pedí de todo corazón? Y yo entiendo la pregunta, y yo entiendo el dolor de la persona
cuando ve a su ser querido que se ha ido y quisiéramos tener el poder de regresarlo. Y le pedimos a Dios, Señor, tráelo de vuelta, así como lo hiciste con Lázaro, así como lo hiciste, ¿verdad?, con el hijo de la viuda de Naín, así como lo hiciste con la hija de Jairo. Tráenos, Señor, a nuestro ser querido para atrás. Pero miren, la respuesta a esto es muy sencilla y está también aquí en el Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 11, si me permiten, lo vuelvo aquí a buscar. Juan capítulo 11, en el versículo 4, ¿verdad? Cuando los discípulos le hablan a Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro. Dice el texto, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿verdad? Así que esta historia es para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, como fue la historia de aquel ciego de nacimiento, cuando también los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este naciera ciego, verdad? Y Jesús le dijo, no, este nació así, para que las obras de Dios fueran manifiestas a través de él. Así que, hermanos, estos pasajes en la Biblia son como pequeñas ventanas hacia la eternidad, donde Dios nos muestra con hechos su poder y su gloria para que nosotros podamos confiar en las promesas que Él nos ha hecho. Dios ha prometido, ¿verdad?, levantarnos de la muerte, pero no tiene que hacerlo ahora mismo. No lo tiene que hacer ahora. La promesa de la resurrección es un evento futuro, ¿verdad?, cuando el Señor vuelva por su pueblo, por todos aquellos que han creído en Él. Y esa es la enseñanza de la Escritura. Dios entiende tu dolor ahora mismo. Pero si Dios tuviera que resucitar cada persona que muere ahora mismo, porque hay un familiar que con todo su corazón y lleno de fe le ha pedido, entonces serían muy pocas las personas que permanecerían muertas, ¿verdad? Y yo creo que tendríamos nuestros templos llenos de gente, porque tendríamos todo el tiempo, ¿verdad?, la evidencia de la resurrección delante de nosotros. Pero esto es una cuestión de fe, ¿verdad? Es una cuestión de creer en Cristo Jesús. La promesa de la resurrección es por medio de la fe. Fe en una muerte sustituta, fe en una resurrección y fe en un triunfo, ¿verdad?, de la vida sobre la muerte. Ahí están las palabras de Jesús para Marta, ¿verdad? Soy la resurrección, soy la vida. El que cree en mí, ahí está la fe, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero necesitamos creer en Cristo Jesús, porque Él fue el que triunfó sobre la muerte, ¿verdad? Y vuelve otra vez esta palabra de Jesús a tocar nuestras vidas. ¿Crees esto? Si Cristo viniera en este momento, ¿qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría con todos nosotros, verdad? Estamos listos para este momento porque todos nos vamos a ir de este mundo en algún momento, de alguna manera. Lo hemos estado diciendo muchas veces en estos días. Todo ser humano va a morir. Lo dice el autor de Hebreos, está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. Así que se trata de estar preparado para ese momento. No importa de lo que yo vaya a morir, no importa si yo voy a morir de coronavirus, no importa si yo voy a morir en un accidente, si yo voy a morir de otra terrible enfermedad. No sabemos ni cómo vamos a morir, ni cuándo vamos a morir. Lo importante es saber que en el momento en que la muerte llegue a mi vida, de una forma o de otra, en el tiempo que la muerte llegue a mi vida, yo estoy listo para irme con mi Señor Jesucristo y confío en su palabra y en su promesa de que un día Él me levantará de los muertos. Esa es su palabra y por eso le creo, por eso confío en lo que Él ha dicho. Y voy a terminar en esta mañana leyendo un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 13 al 18. Este es un texto que leo constantemente cuando hago un servicio fúnebre.
Algunos llegan a decir, este es el texto clásico, ¿verdad?, de los servicios fúnebres. No, hay muchos textos que nos hablan acerca de la esperanza que tenemos como creyentes, pero ciertamente es un buen texto para entender la muerte y la resurrección. Y escribe el apóstol Pablo a estos hermanos, y Pablo se está dirigiendo a creyentes, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y me encanta porque el apóstol Pablo se refiere a la persona que ha muerto como alguien que ha dormido en Cristo Jesús. Y sabemos que el que duerme tiene derecho ¿a qué? Tiene el derecho a despertar. Y ese despertar será la resurrección. Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que han dormido en Cristo Jesús. Y no lo quiero que lo hagan para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Y aquí está la diferencia. ¿Hay tristeza por la muerte? La hay. La muerte causa dolor y aflicción y angustia, pero hay tristeza sin esperanza y hay tristeza con esperanza. Y lo que marca la diferencia es la fe en el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Yo he estado en muchos funerales donde a veces las personas no son cristianas, ¿verdad? Me han llamado para que vaya, para que pueda decir algunas palabras. Y voy a testificar de mi fe y voy a testificar de mi esperanza. Pero he visto en los familiares de la persona que ha partido de este mundo una tristeza, pero una tristeza terrible, porque piensan que todo ha terminado aquí. La muerte ha llegado y todo ha terminado, todo ha acabado. Y uno ve, ¿verdad?, esa desesperación en el rostro de las personas. Sin embargo, usted puede ir a un funeral donde ha partido alguien que ha dormido en Cristo y va a ver igualmente la tristeza, pero va también a percibir la esperanza, porque el creyente está persuadido de que esto es temporal, que esto es momentáneo, ¿verdad? Pablo dice, no quiero que ignoren. Y miren lo que argumenta después en el versículo 14, dice, porque si creemos, y por eso vuelvo a hablar aquí de la fe, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Puede usted recibir esa palabra en esta mañana? ¿Puede decir amén allí donde quiera que usted esté? Si usted ha creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted cree que Él murió y resucitó, usted va a poder creer y usted está seguro, ¿verdad?, que cuando Cristo vuelva va a traer con Él a los que durmieron en Él, a los que creyeron que Él es la resurrección y la vida, a los que creyeron que aunque estén muertos, un día van a vivir. Dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El día que Cristo venga, ¿verdad?, habrá muchos cristianos que ya habrán muerto, habrán partido, están durmiendo en el Señor, y habrá otros que están vivos en ese momento. Pablo dice, ¿verdad?, los que estén vivos no van a preceder a los que durmieron. Y dice después, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la gran maravilla. El Señor va a llamar, el Señor va a dar una voz, el Señor va a dar una orden, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Porque hay resurrección también para los que no creyeron. La Biblia no esconde esto, ¿verdad? Hay resurrección para vida eterna y habrá resurrección para condenación, ¿verdad? Los que serán echados en el lago de fuego y azufre junto con Satanás y todos sus ángeles que traicionaron con él. Pero para el creyente, para aquel que ha dormido en Cristo Jesús, ¿verdad?, vamos a resucitar, dice, primero. Y dice Pablo, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Qué pasaje tan inspirador, ¿verdad?, tan lindo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor, eternamente con el Señor. Porque el Señor nos ha dado la maravillosa promesa de la resurrección por medio de su propia resurrección sobre la muerte. Dice el apóstol Pablo allí en el verso 18, y este es mi último texto, por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y quiero que esto también trascienda, ¿verdad?, de la Escritura a su vida. Que usted pueda tomar aliento, ¿verdad? Yo quiero alentarte en esta mañana, hermano. Miren, yo no tengo el poder de consolarte. Yo pudiera ser un consolador molesto también en esta mañana. Yo pudiera estar diciéndote muchas frases si estás pasando por un dolor. Puedo decir muchas frases piadosas, puedo decir muchas cosas bonitas. Y probablemente usted me va a decir, gracias pastor, qué lindas palabras, yo las recibo con mucho cariño, pero sé que nada de lo que yo diga va a quitar tu aflicción y mucho menos convertirla en gozo. Solo la fe en Cristo Jesús. Por eso yo me limito a guiarte, querido hermano, al que verdaderamente te puede traer la consolación. Mi Señor, mi Salvador, Cristo Jesús. Yo te guío a Él, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna para ti. Y solo Cristo podrá, por medio de sus promesas, traer esa verdadera consolación. Solo Cristo podrá quitar la pena y la aflicción para traer el gozo y la alegría a tu vida. Apocalipsis dice que viene ese día maravilloso, donde Dios enjugará toda lágrima. Y que las cosas que nos han lastimado en esta vida desaparecerán para siempre. No habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá muerte. Porque Dios hará todas las cosas nuevas. Así que al final todo esto se trata de creer en Cristo Jesús. Se trata de poner nuestra fe en el Hijo de Dios, que murió y resucitó, que triunfa sobre la muerte y que te puede dar a ti esta maravillosa promesa en esta mañana, si puedes también creer en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque hoy podemos proclamar con absoluta certeza que tú vives, que tú triunfaste, Señor, sobre la muerte, y que tu muerte sencillamente fue el acto de sustitución para una humanidad caída. Tú viniste a este mundo y te hiciste pecado por cada uno de nosotros. No conociste el pecado, pero cargaste allí en la cruz el pecado de toda la humanidad, y por tu llaga hemos sido todos sanados, Señor. Gracias porque me sustituiste, Señor. Gracias porque tú gustaste el oprobio de la cruz por el gozo que fue puesto delante de ti. Y ese gozo somos todos nosotros. Porque allí obraste salvación. Allí obraste redención, Señor. Tus palabras fueron consumado allí en la cruz. Y así lo dice el autor de Hebreo, que tú eres autor y consumador de nuestra fe. Gracias por sustituirnos, Señor. Gracias por morir en mi lugar. Pero gracias también porque tú resucitaste, porque al tercer día, Señor, tú te levantaste con poder, con gloria y estás en majestad. Cristo vive y reina con poder. Gracias porque un día te pude conocer. Gracias porque un día pude creer que tú eres la resurrección y la vida, y que aunque un día yo esté muerto, viviré nuevamente en ti, Señor. Yo sé que la muerte un día tocará a la puerta de mi vida, como tocará a la puerta de todos nosotros, a no ser que tú vinieras antes, Señor. Pero estoy convencido que a través de la fe en ti y en tu sacrificio, me levantaré también del sepulcro. Y un día estaré en gloria eterna, delante del trono, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y no solo yo, sino todo aquel que cree, todo aquel que acepta a Cristo Jesús como el sacrificio por sus pecados, todo aquel que se ha confesado delante de ti pecador y abraza la cruz de Cristo, todo aquel que se adueña de tus promesas de vida eterna. Y yo ruego, Señor, que esta palabra llegue. Yo ruego que cualquier persona que quizás nos está mirando en este día a través de las redes y que no te conoce hoy pueda decirte, Señor, me reconozco delante de ti como un pecador y te pido perdón. Te pido perdón por mi manera de vivir ajena a ti, por todo lo que yo haya hecho y por todo lo que yo te haya ofendido. Y te pido, Señor, que vengas a mi vida, que tú me salves ahora. Reconozco que Cristo murió en mi lugar y acepto ese rescate
le acepto a Él en mi vida, lo hago mi Salvador, lo hago el Señor de mi vida y quiero adueñarme de esta promesa de vida eterna. Quiero saber, Señor, que el día que tú vuelvas, que el día que tú des esa voz fuerte, esa voz de trompeta, esa voz de mando, yo me levantaré de entre los muertos porque creí que tú eres la resurrección y la vida. Obra, oh Dios, salvación en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted ha creído, si usted ha orado, si usted ha recibido a Jesús en su vida, usted es salvo. Usted puede contar con esta promesa en su vida. Y sus promesas son fieles y verdaderas. El día que Cristo vuelva, si ya usted no está en este mundo, usted se levantará de la tumba fría y usted reinará en gloria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No porque usted haya sido buena persona, no porque usted haya sido alguien que hizo grandes obras en la vida, sino sencillamente por reconocerse pecador delante de Él, sencillamente por creer y poner su fe en Cristo Jesús. Dios quiera, ¿verdad?, que ese sea su caso en esta mañana. Iglesia, les amamos profundamente en Cristo Jesús. Deseamos que este tiempo de aflicción termine pronto para verles nuevamente acá en la casa de Dios, para juntarnos, para juntos, ¿verdad?, seguir siendo lo que somos, la familia de fe, para alabar a Dios y seguir predicando su santo evangelio. Pero por ahora les ruego, ¿verdad?, que donde quiera que usted esté, cuídese mucho, ¿verdad? Quiero verte, hermano, quiero verte cuando regresemos todos nuevamente, cuando toda esta aflicción sea quitada. Pero mientras, aprovecha tu tiempo, ora, lee la palabra, instrúyete y déjate usar por Cristo Jesús para llevar el mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan en este día. Gózate hoy con tu familia y proclámale a todos tus amigos. Envíale, ¿verdad?, este sermón a todas las personas que tú conoces, a todos tus contactos. No porque lo haya predicado yo, no tiene nada que ver conmigo, pero que todos tus contactos, que toda tu familia, que todos esos que te mandan a veces chistes, que te mandan otras cosas por el internet, hoy puedan recibir una palabra que puede cambiar su eternidad. Déjate usar por Cristo Jesús. Comparte su palabra en este día y gózate delante del Señor. Él vive y reina en majestad. Dios te bendiga, mi querido hermano. Les amamos y nos veremos pronto. Dios te bendiga.